donde habíamos quedado, que es en los subconjuntos y las operaciones que se pueden obtener dado los subespacios vectoriales, qué operaciones de conjuntos se pueden hacer y cuáles de esas operaciones, los resultados, también son subespacios vectoriales. El primero que vimos fue la intersección de conjuntos. Entonces hoy vamos a repasar toda la intersección y vamos a demostrar que el resultado de intersectar dos subespacios también es un subespacio vectorial. ¿Está claro? Vamos a hacer esa demostración. Es una demostración no difícil, pero sería bueno que vean en qué argumentos se basa esa demostración. La voy a hacer con mucho detalle para que vean cómo argumentamos. ¿Está claro? Y una vez que ustedes lo tengan claro, yo les voy a dejar una demostración para hacer para la semana que viene. ¿Sí? Y me voy a ir anotando quién la puede hacer. A ver cómo van avanzando con esto. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer. Voy a compartir la pizarra para todos y me dicen cuándo la ven. Ahí se ve. Ahí se ve. Muy bien. Vamos a salir nosotros porque nos va a llevar tiempo y preciso toda la pizarra para escribir. ¿Sí? Total, nosotros nos podemos comunicar hablando. Nada más. No hace falta más. Ahí estamos. Todo fuera de combate. Muy bien. Entonces vamos con las operaciones con subespacios vectoriales. ¿Sí? La primera operación es la intersección que vamos a analizar. Entonces vamos a analizar varias operaciones. La primera va a ser la intersección. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver que la intersección de dos subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial. Entonces, para eso vamos a recordar cómo definimos la intersección de subespacios vectoriales. Recordemos que la intersección de subespacios, cada subespacio es un subconjunto de un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces vamos a ir considerando lo siguiente. Vamos a escribir algo así, sea B un espacio vectorial y vamos a llamar S1 un subespacio de B. Recuerden que cuando escribimos esto estamos diciendo que S1 está incluido en B, que es un subespacio, y S2 es un subespacio de B. Vamos a aclararlo con S1, ¿no? Así, y S2 subespacios de B. ¿Está claro? Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a definir, en primera instancia, la intersección de dos subespacios. Entonces vamos a definir, vamos a poner definición 1. ¿Sí? Entonces decimos, si S1 está incluido en B y S2 está incluido en B, o sea, son subconjuntos de B, ¿sí? Entonces definimos S1 intersección S2 como aquel conjunto formado por todos los S que están en B, en el espacio vectorial, tal que cumplen que S pertenece a S1 y lógico, S pertenece a S2.
Este sería el subconjunto formado por la intersección. A ver si está claro. Vamos a poner bien la implicación esta. A ver si está claro esto. Sí, sí. Muy bien. Si lo queremos representar en un diagrama de Venn, que creo que esto no sé si se los enseñó María Nieve, un diagrama de Venn-Euler, Sí. uno agarra, primero dibuja el referencial, que es nuestro espacio vectorial B, y vamos a poner dos subconjuntos de B, donde vamos a poner a S1 por acá y a S2 por acá. Entonces la intersección son los S, por ejemplo, que están acá, que pertenece tanto a S1 como a S2. Quiere decir que la intersección sería este conjunto de acá. ¿Se ve? Si ustedes se fijan, esto que ustedes tienen acá sería la intersección. Este sería el conjunto intersección. ¿Está bien? ¿Está claro? Cumple con un teorema, perdón, con dos propiedades fundamentales, primero. Dos propiedades conjuntistas. Si ustedes se fijan, la intersección es otro conjunto que sería todo esto, ¿no? ¿Lo ven este conjunto? Donde está el elemento S que yo puse por acá. Separado todo, quedó medio mal, vamos a ponerlo bien. Después sale en el video y no entienden nada. Ese chiquito acá, ¿eh? Ese como elemento, ¿no? ¿Se ve? Este conjunto, si ustedes se fijan, está incluido tanto en S1 como en S2. O sea que hay dos propiedades de la intersección. Quiere decir que S1 intersección S2 está incluido en S1. Porque S1 es más grande, ¿ven? Y este conjunto está acá adentro. ¿Se ve la propiedad? Y la segunda propiedad pasa lo mismo, que S1 intersección S2 está incluido en S2. No sé si se ve todo esto. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, pero esto no me dice que lo que yo obtuve, este conjunto verde acá, que es la intersección, es un subespacio. ¿Qué debería pasar para que sea un subespacio esta intersección? ¿Qué debería cumplir? A ver, Calcero. bueno, a ver cuáles serían las condiciones. Deberían cumplir tendríamos que probar que esto sea un subespacio. Hay que demostrar ahora, teorema. Vamos a demostrar, teorema 1, que si S1 y S2 son subespacios de B, entonces S1 intersección S2 también es un subespacio de B. Esto es lo que habría que probar. ¿Está bien? Sería el Sí. teorema. ¿Está claro? Con B, espacio vectorial, ¿no? Entonces, para esto, para demostrar esto, para que este teorema se cumpla, basta demostrar las condiciones, ¿no? Me estaban diciendo recién. Es como tres pequeños teoremas que hay que demostrar, ¿no? Habría que demostrar qué cosa. Que pertenezca a la intersección. Que el cero, claro, si el cero de B, si el cero pertenece a S1 y el cero pertenece a S2, entonces el cero
debe pertenecer a S1 intersección S2. ¿Está bien? Sí. Este sería lo primero que hay que demostrar. ¿Cómo lo demostramos esto? Bueno, si S1 y S2, miren lo que voy a decir, S1 y S2 son subespacio de B, como B es un subespacio, entonces el 0 pertenece a B, porque B es un subespacio. Pero si el 0 pertenece a B y S1 y S2 son subespacios de B, entonces el 0 pertenece a S1 y el 0 pertenece a S2, el mismo 0 de B. ¿Está bien? Y como el 0 está en S1 y el 0 está en S2, como esto es un I lógico, entonces el 0 está en la intersección. Y ahí llegué a la demostración. O sea que esta demostración es muy sencilla, como pueden ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé si están anotando. Voy muy rápido, ¿no? Sí, sí. No, no, estamos Bueno, bien. Sí, va rápido, dejo, pero estoy anotando. bueno, dejo para anotar 2 minutitos mientras abro la puerta que me están golpeando. Bueno, sigamos. A ver, esta es la primera condición. Vamos con la segunda, a ver. ¿Qué hay que demostrar ahora? Que la suma de S sub 1 más S sub 2 también pertenecen al espacio vectorial. Muy bien. Vamos despacito. Y no, cuidado. Que se conserva la suma. ¿Qué significa que se conserve la suma? Fíjense lo que acaba de decir, no sé quién lo dijo. Yo no voy a Mariela. sumar S1 más S2. Yo voy a probar que si hay un elemento de S1 y hay un elemento de S2, la suma de esos dos elementos van a estar también en la intersección de S1 con S2. A ver si se entiende. A ver, en el gráfico significa que si yo acá agarro, miren, un elemento de S1 y agarro un elemento de S2, si yo sumo a S1 más S2 va a seguir estando ahí adentro. Pero no voy a sumar S1 más S2. Grande. Voy a sumar un elemento de S1, un elemento de S2 y la suma de esos dos elementos van a estar adentro del conjunto, siempre que estén dentro del conjunto verde, que es la intersección. ¿Se entiende lo que hay que probar? Sí. Claro, Que porque si sumás los dos grandes sería la unión entre los dos. No, después vamos a hablar de eso. Ah, No si sumamos los dos grandes, hay que ver si se puede hacer primero, porque es una operación de conjunto. Acá estamos, cuidado, no confundir la operación de conjunto, que es la intersección, con la operación de los elementos que prueban a la intersección. ¿Se dan cuenta dónde empieza el problema de ustedes en comprender esto?
¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es probar. Que se conserve la suma significa que dado dos elementos del conjunto, que están en cada uno de esos dos conjuntos por separado, la suma de esos dos elementos va a estar en el conjunto intersección, siempre que cada elemento esté también en la intersección. O sea, que ese 1 no esté acá. Acá no, porque si está acá no me sirve. ¿Dónde tiene que estar ese 1? Tiene que estar en la intersección. ¿Dónde tiene que estar ese 2? Acá no me sirve, tiene que estar en la intersección. Si están los dos en la intersección, entonces la suma tiene que caer ahí adentro. Si estos dos elementos no están en la intersección, la suma puede caer acá o puede caer en la intersección. Porque los elementos no están en la intersección. Ahora, si están en la intersección, siempre deben caer adentro de la intersección. ¿Entienden? La intersección es el conjunto verde. Piensen en la intersección como un nuevo conjunto, qué sé yo, llámenlo de otra manera, si quieren. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ver si alguien Sí. no lo comprende. No, lo entendí, lo entendí. ¿Se dan cuenta cuando ustedes dicen que sumo S1 más S2? No, ¿quiénes son S1 y S2 que suman? No son estos dos bichos. No estoy sumando los conjuntos, estoy sumando elementos que están en los conjuntos. ¿Está claro? A ver si a alguien no le quedó claro. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Entonces, vamos despacito. Miren, ¿qué tenemos que probar? Si S1 está en la intersección y S2 chiquito está en, por eso a los conjuntos le pongo estas dos barritas para que no se confundan. ¿Ven? Entonces, tengo que probar que la suma de S1 más S2, ¿dónde tiene que estar también? La intersección. En la intersección. ¿Ven la diferencia de lo que ustedes dijeron a lo que hay que hacer? No sé si está claro. Sí, sí. ¿Eh? ¿Se dan cuenta que los profesores no les explican bien estas cosas? Por eso no las tienen claras a veces. Esto es lo que hay que demostrar. Este sería el enunciado del teorema. ¿Qué puedo usar para demostrar esto? Los elementos de la hipótesis. Estos son los elementos de la hipótesis y estos son los elementos de la tesis. Tengo que llegar a la tesis. Acá arriba, en el anterior, ¿cuáles son? Estos son los elementos de la hipótesis, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son estos dos los elementos de la hipótesis y tengo que llegar a los elementos de la tesis, ¿ven? No logré eso, no agarré este que está acá, primero argumenté que estos dos elementos están en B y después dije, dado que tengo estas dos cosas, de ahí se infiere directamente que el 0 tiene que estar en los dos elementos, pues si el 0 está en cada uno, están en los dos en común. Acá ya no es tan trivial, no se ve tan fácil, ¿no? Porque tengo que probar una suma. Entonces ahora vamos con la demostración. Vamos a la demostración. ¿Cómo argumentamos? ¿Cómo voy a agarrar S1 está en la intersección, ¿no? Por hipótesis, porque la hipótesis me dice esto. La intersección, ¿dónde está incluida? Si miramos las propiedades que vimos arriba. ¿La intersección está incluida dónde? En S sub 1 y en S sub 2. Exacto. Entonces, si S1 está en la intersección y la intersección está incluida en S1, ¿está bien? La intersección está incluida en S1, entonces puedo concluir que S1 también pertenece a S1 grande, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. Sí, hasta ahí vamos. Hasta acá vamos bien. Como S2 está en la intersección también, porque esto, ¿de dónde saco esta afirmación? De la hipótesis. Exacto, lo saco de la hipótesis. Cuidado que acá es intersección, no I, ¿eh? Ven que lo pongo más grande. Y esto está incluido. ¿Dónde está incluido esto? En S2. En S1, 2. ¿no? 2.
S2 está en la intersección, pero la intersección está incluida en S1. Pero arriba puso que estaba incluida. Ah, ¿Y por qué no puedo afirmar lo mismo que arriba? Si acá no estoy violando nada. Yo digo, S1 está en la intersección, y como la intersección está incluido en S1, entonces S1 está en S1 grande. Y acá que estaría diciendo que S2 pertenece a S2 grande. ¿Es mentira esto? Miren, miremos lo que estamos diciendo acá. Miren bien esto, porque acá es donde empiezan los problemas que ustedes tienen para demostrar. Esto es S1 grande, S2 grande. Agarro a S1, lo pongo en rojo, lo pongo en la intersección. ¿No está incluido en S1 también? S1. sí. Este S1 es este que puse acá. Está en la intersección, que está en verde. ¿Y dónde más está? Y está en todo S1. Ahora, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora Ujú. agarro a S2. A S2 lo pongo en azul, que es este que tengo acá. ¿Dónde está S2? S2 está en la intersección, está en el amarillo, ¿no? Sí. Pero la intersección está incluida en S1. Ahora, ¿S2 no está en S1? ¿No está en todo Sí. S1? Sí. Sí. ¿Estoy diciendo algo que es falso acá? No, No. está bien. Está correcto. Sí, sí. Quiere decir que S1 y S2 están, acá puse mal, en S1. Es lo que a mí me sirve. ¿Por qué me sirve eso? Porque si yo tengo a S1, que está en S1, y a S2, que está en S1, ¿qué puedo concluir en esta primera instancia? Miren, este lo borro porque ya no me hace falta. ¿Se entendió, no? Que esto no está violando nada, ¿no? Sí, y ahí puedo decir que S1 más S2 pertenecen a S1. Pertenece a S1. ¿Por qué? Porque S1 conserva, si yo tengo dos elementos de S1 y es un subespacio, ¿qué conserva S1? La suma porque ya sé que es un subespacio. ¿Entienden? Entonces la suma va a estar en S1 porque, si quieren hay que aclarar acá, S1 es subespacio vectorial. Y cuando yo ya tengo un subespacio vectorial, conserva la suma. Esta implicación es por conservación de la suma. Esta implicación es porque hay un conjunto incluido en otro. No sé si se ve la diferencia en el argumento. A ver si hay alguien no lo ve esto. Lo explicamos de nuevo, no tengo ningún problema, ¿eh? Yo no lo entiendo. ¿Cómo? Que yo no lo entiendo. ¿Lo podría ¿Y repetir, por qué por no me lo favor? dicen? Si yo no lo pregunto Sí, 5 veces, no me abren la boca. Yo no me enojo porque me pregunten, ¿eh? Si no lo entienden, no puedo avanzar, ¿entienden ustedes? Después, ¿dónde se quedan? Avisen. No me molesta que no me pregunten, no que me pregunten. A ver, vamos con el nuevo gráfico. Lo voy a hacer más grande el gráfico, a ver si lo ven. ¿Hay alguien más que no lo ve? ¿O hay algo que no ve? Miren el gráfico que voy a hacer. Si no pueden hacer demostraciones, vamos muy mal. Por eso es importante que la aprendan a hacer. ¿Dónde está la intersección? Esto que estoy dibujando en verde es la intersección, ¿no? Muy sí. bien. Si yo tengo un elemento en la intersección, lo voy a meter ahí adentro. Si ese 1 está en la intersección, como me asegura la hipótesis del teorema, porque yo me tengo que agarrar de la hipótesis. No puedo empezar en cualquier lado, tengo que empezar en la hipótesis. Entonces, si ese 1 está en la intersección, entonces ahora pienso, argumento, digo, si hay un elemento en la intersección, por propiedades de la intersección está incluida en alguno de estos dos conjuntos. A ver, esta intersección no está incluida en S1. ¿Quién es S1? Si yo Sí, está dibujo todo incluida en ese S1, uno. es todo esto donde queda este pedazo acá.
Entonces, si yo tengo la intersección acá, que es este conjunto, a ver si se ve, ¿no? S1 es todo. ¿Se ve dónde está? Y acá Sí, tengo a sí, a ver. S1 chiquito. Todo esto es S1. Todo, hasta acá. Todo esto es S1. Esto que tengo acá es S1 intersección S2, lo que tengo acá. Porque es un pedazo de S2 también, ¿ven? Lo que está acá está Sí. en común Yo- a S1 como a S2. Ahora, si yo tengo a S1, S1 no está incluido en S1, es lo que estoy diciendo acá. Mirá, Jorgelina, S1 Sí, está no, incluido. eso está bien. Yo cuando usted habla de S2 y dice que es S1, ahí es lo que yo no estoy Muy entendiendo. bien. Entonces, ahora voy a agarrar otro elemento, S2. Si está en la intersección, ¿dónde lo voy a poner? Acá. No, lo pone en la intersección, Lo ponemos en la ahí donde está el intersección. S1. Lo meto acá. Ahora Sí, bien, si está ahí, ¿dónde está? y está en S1 y en S2, Pero, bueno, pero también está en S1 solo. pero Como también este está en S1 S2. rojo también está en S1 solo. Porque yo podría pensar a todo esto como si fuera S1 nada más y me olvido de la intersección. ¿O no? Estoy diciendo algo que no es correcto. ¿Entienden lo que estoy argumentando? ¿Se dan cuenta que el argumento en matemática no es tan trivial como a veces se ve? S1 rojo como S1 azul, o S2 azul, perdón, están en Sí. S1, porque Ambos están están en acá adentro. S1, pero también ambos están en S2. Después miremos lo otro. Ahora estoy argumentando con esto, no me importa dónde están después. Ah, Después bueno, miremos no, lo yo otro. Lo que estoy diciendo acá no viola nada. ¿Para no qué me está sirve? bien. ¿Está? Después miramos lo otro. No, yo Pero lo que pasa es que cuando usted dijo que pertenecía a solamente S1, yo dije, ¿por qué si pertenece a S2 también? Es por eso lo que yo me planteaba. porque tanto S1, o sea, que porque tenga un número acá abajo, no es que es exclusivo del otro conjunto. Yo acá podría haber puesto, para no, tendríamos que haber puesto S' rojo y S' azul. Si no le pongo el 1 y el 2, ¿dónde están esos dos elementos? ¿Están en S1? No, Sí. quizás la confusión de mi compañera fue que usted como planteó la hipótesis, también pudo haber puesto que estaban incluidos en S2, Claro, está pero correcto. ahora empezó por S1 y mi compañera pensaba, ¿y por qué en S2 no? Ahora vamos a ver para qué me convino hacer eso. Que parece una cosa ilógica. No, no es ilógico, porque no estoy violando nada. Mire, ¿para qué me sirvió esto? Para sacar una primera conclusión de decir que S1 más S2 están donde, la suma están en donde, en el conjunto S1. ¿Por qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque S1, al ser un subespacio, me permite hacer esta conclusión. Es una conclusión intermedia a lo que yo tengo que llegar. Pero yo tengo que llegar que la suma no está solamente en S1, sino que está en la intersección. Pero por ahora llegué que está en S1. Es el primer camino que hice. ¿Por qué? ¿Por qué pudo argumentar esto? Porque S1 es un subespacio. Y si ya sé que es un subespacio por hipótesis, porque lo propuse de esa manera, un subespacio conserva la suma. Si conserva la suma, no estoy haciendo nada más que agarrar dos bichos de él y sumarlos. Por lo tanto, si es un subespacio, si cada bicho está dentro de ese conjunto, su suma también lo va a estar. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? se entiende. Muy bien. Entonces, ya saqué la primera parte. Ahora vamos a la segunda. Porque hasta ahora Habría no que, llegué a nada. habría que demostrar que también la suma está en S2 y como está en S1 y S2 al mismo tiempo, pertenece a la intersección. Exacto. Eso es lo que hay que llegar. A esa conclusión hay que llegar. Correctamente. No sé quién la dijo. Andrea, Andrea. Entonces ahora vamos, esta sería la primera parte. ¿Cómo
S1 está en la intersección. De nuevo, empiezo con el argumento, ¿ven? Pero ahora la intersección no solamente está incluida en S1, ¿dónde está también incluida? Dijimos, en S2. Entonces ahora uso el otro elemento. Pero si está incluida en S2, entonces S1 pertenece a S2, grande, ¿no? S1 chiquito pertenece a S2 grande. ¿Cómo? Estos cómo van con Tassel. S2 pertenece a la intersección, por hipótesis, y la intersección por propiedad está incluida en S2, entonces S2 pertenece a S2 grande. Y si tengo dos elementos que están en S2, ¿qué puedo concluir? Y S2 es un subespacio, el subespacio conserva la suma. S1 más S2 tiene que pertenecer a S2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se vio ahora de dónde está? ¿Dónde estamos? Entonces, miremos estas dos conclusiones. Esta es la suma de S1 más S2. Y esta es la suma de S1 más S2. Estos son dos bichos iguales. Si esta suma está en este conjunto y esa misma suma está en este otro conjunto, si un elemento está en un conjunto y otro elemento, ese mismo elemento está en otro conjunto, no le Entonces queda también otro está en la remedio que ese intersección de elemento ambos. donde tiene que estar. En la intersección de ambos. En la intersección de ambos y llegamos a la tesis. ¿Se ve cómo lo demostré? sí, Muy clarito, ¿no? ¿Se ve la propiedad que usamos de conjunto para demostrar? ¿Qué usamos para demostrar? Simplemente la propiedad de que la intersección está incluida en una parte de ella. ¿Está bien? Si uno tiene un conjunto A y un conjunto B que forman una intersección, esa intersección de A intersección B está tanto como subconjunto de A como subconjunto de B. ¿Está claro? Propiedad de la intersección. No sé si quedó claro hasta acá. sí. A ver si hay alguien que quiere preguntar algo. Nos falta algo más demostrar. Hasta acá venimos bien. ¿Qué nos falta demostrar para decir que es un subespacio la intersección? ¿Qué se tiene que conservar? El producto con un escalar. Exacto. Entonces, si lambda es un número real, ¿no? A ver si vamos a enunciarlo bien, ¿eh? Y S pertenece a la intersección S1 intersección S2, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que lambda por S, el producto por un escalar, esté ¿dónde? En S1 intersección S2. Esto es lo que hay que demostrar. Esta sería mi hipótesis y esta sería mi tesis. A ver si vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Vamos a la demostración. Si hay alguien que me quiere preguntar algo, me para y me lo pregunta, ¿eh? Para eso me pagan el sueldo. Supongo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Fíjense, S pertenece a la intersección, ¿sí? Y la intersección está incluida en S1, como dijimos hoy, al principio. Entonces, S pertenece a S1. ¿Estamos de acuerdo? Y además, como S1 es un subespacio vectorial, entonces, si yo multiplico a S por un escalar, también va a pertenecer a S1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense,
hay dos implicaciones, dos conclusiones después de esta premisa. Si S está en la intersección, S está solamente en S1, por ser S1 su conjunto de la intersección. Quiere decir que S pertenece a S1. O sea que la primera implicación es, ¿por qué motivo esta implicación es? Por propiedad de la intersección, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero la segunda implicación no es por propiedad de la intersección, es por definición de subespacio vectorial. ¿Se dan cuenta que esta implicación, que tiene el mismo dibujito que esta, los motivos por el cual yo llego de acá a acá, no es el mismo motivo que llego de acá a acá? ¿Entienden? A ver si se Sí. entiende. Esta implicación me garantiza esto, porque yo ya sé que lambda es un número real. Quiere decir que si lambda es un número real y yo tengo que S1 es un subespacio, porque arriba de todo dijimos que S1 y S2 son subespacios vectoriales, quiere decir que si yo multiplico a cualquier elemento de ese subespacio por un escalar, también va a ser un elemento del subespacio. ¿Está bien? Esa es la primera. Falta el otro. ¿Cómo? S pertenece a S1, intersección S2, y esto está también incluido en S2, entonces S pertenece a S2. Pero si S está en S2, ¿qué pasa? Lambda por S, por propiedad de subespacio, por definición de subespacio, pertenece a S2. Y ya casi estamos. ¿Qué nos falta concluir? Y ahora sería por definición de intersección, otra vez, Por ¿no? definición de intersección, claro. Por definición de las propiedades de que un conjunto es parte de la intersección. O mejor dicho, que la intersección es parte de un conjunto. Segundo es por definición de subespacio. Lo mismo abajo. Y ahora es por definición de intersección. Si hay un mismo elemento que está en dos conjuntos, quiere decir que ese elemento, para que eso suceda, lo único que queda es que eso pertenezca a S1 intersección S2. Y ahí llegué a la tesis, ¿ven? Acá llegué a la tesis, acá llegué a la tesis. Y ya tengo demostradas las tres partes. Quiere decir que la intersección de dos subespacios también es un subespacio vectorial. No sé si quedó claro, a ver. Sí. Sí, esperen que le abro a Gary. Dale, está. Está molestando. Basta, Gary. Mirá que te voy a hacer demostrar, ¿eh? Así que portate bien. Muy bien. A ver si quedó claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dudas? Nadie dice nada, a ver. Vamos a ver las caras. No hay dudas, creo. ¿No hay dudas? Muy bien. Veo que nadie pregunta nada. Pueden preguntar, ¿eh? Sí. Igualmente no lo borro, lo voy a subir. Entonces, vamos a repasar lo que hicimos hasta ahora. Andrea, vos Profe, que me espere, preguntaste. disculpe que lo moleste. ¿Puede bajar, ponerlo de vuelta un cachito? Es lo que estaba preguntando. ¿Por qué no me dicen? No tengo ningún problema yo. Estábamos terminando de copiar. Claro, avisen, pero digan. Estamos anotando. Esperen. No, acá está todo, mire. Pregunte. No, no me molesta, no tengo ningún apuro. A esta altura de mi vida no tengo apuro para ir a ningún lado. Avisen cuando Gracias. están. A ver las chicas si falta alguna. ¿No? Bien. Esperen que quería hacer un repasito hablado. Bien. Entonces, ¿vieron cómo argumenté
cómo se usan las propiedades, cómo se hace. Porque ¿qué es una demostración? Es un encadenamiento lógico. ¿Y qué es un encadenamiento lógico? Es, dadas las premisas de donde arranco, de donde arranqué, de la hipótesis, voy encadenando de acuerdo a lo que me convenga, y ahí está el secreto de saber demostrar cómo sé lo que me conviene. Y ahí no hay manera de aprender, no hay manera de que nadie te lo enseñe eso. O se te ocurre o no se te ocurre. O mirás 1500 que hizo alguno y vas a hacer la 1501 y tampoco te sale. Nosotros en este caso que hicimos la demostración, al S chiquito es cualquier elemento de conjunto que está en la intersección, porque hasta ahora nosotros veníamos tomando vectores para Sí, demostrar la suma y el producto escalar. en este caso son vectores también, porque yo También dije que S1 y S2 son subespacios. Por lo tanto, lo único que son elementos de un subespacio son vectores. ¿Esto se puede extender a cualquier conjunto? Sí. Después podemos hablar de otros elementos, de otros conjuntos, pero tienen que cumplir las propiedades, porque en el argumento lógico usé también propiedades de subespacios vectoriales. Cuando yo dije que se conserva la suma, para meterlo dentro de ese 1, si no son subespacios vectoriales y lo tengo de antemano eso puesto dentro de mis hipótesis, porque cuando yo digo que ese 1 es un subespacio vectorial, es fuerte lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que él tiene al 0, que se conserva la suma y que se conserva el producto por un escalar. Entonces, cuando yo digo que es un subespacio, que esa implicación me garantiza lo que sigue por ser subespacio ese 1, estoy diciendo esas tres cosas juntas. Que son las mismas tres cosas que tengo que probar para la intersección, que todavía no la tengo probada, pero la puedo usar para cada elemento por separado. ¿Entienden cómo funciona la lógica matemática? Estas son las reglas del juego matemático. Yo sé que cuesta un montón aprender esto. Lo malo que esto se enseñaba en primer año del secundario cuando yo iba al colegio hace 30 años, 40. Lo que pasa, profe, que por ahí nosotros no nos sabemos bien las propiedades en general de todo. Ahí Entonces, está el otro problema. ese es el tema de por qué no podemos llegar a las mismas conclusiones. Pues yo lo veo, usted lo hizo, esto me quedó clarísimo, pero bueno, nada. Si Claro, y yo después a cuando mí tengo que hacerlo, no lo podés argumentar, te falta. Lo Ujú. que vos decís, las propiedades. Pero también falta, al no haber hecho nunca demostraciones, falta la chispa de qué argumento para que siga, para ver a dónde tengo que apuntar. ¿Se entiende lo que falta también? Faltan dos cosas centrales. Falta la cantidad de, ¿cómo se adquiere la cantidad de matemática necesaria, como estás diciendo, Andrea, correctamente, que me está faltando para poder ir argumentando? Porque yo, ¿qué hice antes de empezar con la demostración? Hicimos un repaso de la definición de qué, de intersección. Y en esa definición de intersección puse dos propiedades que son centrales en la intersección. ¿Cuáles son? Que cada intersección esté incluida en el conjunto que está intersectándose con el otro. Son subconjuntos del conjunto dado, de cualquiera de los dos conjuntos que tengo. Son propiedades centrales. Esas propiedades se demuestran, no son propiedades, son mini teoremas también, que eso lo tienen que demostrar en la teoría de conjunto. Pero si no, me tengo que poder dar teoría de conjunto. ¿Entienden lo que está pasando acá? Por eso yo se los quiero llevar. Y acá está el drama de que no pueden probar y demostrar solos. Yo no dudo que comprenden lo que explico. Lo que me preocupa es que solo no sé hasta dónde pueden argumentar o qué pueden sacar. Porque uno puede empezar una demostración y no ir a ningún lado, como se dan cuenta, porque si argumenté cosas que no son inconexas para donde tengo que ir, yo puedo querer ir para aquel lado, pero empecé a caminar para el otro, porque no tengo una brújula, no tengo dónde. Entonces, no sé dónde estoy yendo. Y este es el problema de la demostración en matemática. Si hay una técnica para saber cómo uno puede demostrar, no, no hay nada. No existe eso. El que te dice que existe, y esto es lo difícil de la matemática.
No es hacer cuenta ni lo que hicimos, ni los cálculos, ni nada de todo eso. ¿Entienden dónde está la complejidad matemática? ¿Por qué era importante que la gente joven? Es como querer hacer un buen deporte, bien un buen deporte. Si no aprendes de chico es difícil después hacerlo de grande. No es imposible, pero es difícil. Pasa lo mismo. Porque la argumentación tiene que ver con la chispa que uno tiene, cómo se aviva, para dónde tiene que apuntar. Y ahí no hay técnica, no hay regla, no hay mecanismo, no hay inteligencia artificial, no hay nada. Esa estupidez de la inteligencia artificial, que es una base de datos que está mezclada y que te responde de acuerdo a esa base de datos. Pedirle que te demuestre, no te digo esto, el teorema de Pitágoras nomás. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Eso no es inteligencia. Porque la inteligencia tiene dos cosas o tres básicas: tomar decisiones, argumentar lógicamente y poder demostrar si es inteligente. Eso hasta ahora lo único que lo hace eso es la mente humana y de algunas personas, no de todo el mundo. Zoe se ríe. ¿Por qué te reís, Zoe? A ver. No sabe, pero se ríe. Se le debe dar gracia como lo digo yo. Sí, no, porque es cierto. ¿Es cierto? ¿Te parece que es cierto lo que digo? Sí, obvio, no todo el mundo puede llegar a demostrar eso, y menos una máquina. Y menos una máquina. Por eso digo, porque cuando a mí me dicen inteligencia artificial, es al pedo, digo yo. Porque una inteligencia sería si puede tomar decisiones. Entonces ahí sí estaría preocupado, porque hemos inventado una máquina que puede decidir. Ahí sí me preocuparía. Pero todos estos gansos que creen que una gran base de datos tan grande como la han fabricado, que vos le preguntás, qué sé yo, sobre cuántos pelos tiene una vaca y te los cuenta, eso no es inteligente. Eso es una gran base de datos porque tiene una gran memoria, porque se hace con nanotecnología. Pero no me venga con estupideces. Agarrá y poneme el teorema, que me demuestre las 104 páginas que hizo Wiley de la argumentación del teorema de Fermat. Lo único que te puede mostrar son las páginas que hizo Wiley, pero no te lo puede argumentar la inteligencia. Te lo puede mostrar porque ya alguien lo hizo, está cargado en una base de datos. Pero ponerle un teorema que no está cargada en la base de datos y vamos a ver si lo demuestra. ¿Entienden lo que les digo? Por eso cuando hablan pavada, por no decir otra palabra, yo me empiezo a reír porque digo, no saben ni de lo que están hablando. Y le echan la culpa que eso le baja como él, la inteligencia a los seres humanos. No, la inteligencia a los seres humanos se baja por no hacer entrenamiento, que es esto. No porque existe una máquina que sea una base de datos. Mi abuela patea California, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La base de datos me puede servir para sacar los datos, nada más. Otra cosa no me sirve. ¿Entienden lo que digo? Hay que promover que la gente pueda hacer esto, argumentar. El motivo por el cual saco una argumentación lógica son implicaciones. Una cosa implica a la otra, una cosa implica hasta llegar a la conclusión. Eso es una argumentación lógica. Que hay reglas, sí, hay un montón de reglas que se pueden usar. Yo acá estoy usando reglas de inferencia, que es el modus tollens. Después puedo usar el modus ponens, puedo usar el modus tolentus ponens, ponens tolentus, hay un montón son todas reglas en latín. Pero bueno, eso si les enseñaría fundamento de la matemática, ahí les explicaría cuáles son las reglas que uno puede usar para decir, no, acá estoy pifiándola para el sudeste y tengo que ir para el noreste. Pero tampoco garantiza la chispa que yo digo que hay que tener, que eso lo puede hacer algunas personas para saber cuál es la conclusión a la cual tengo que llegar. ¿Entienden? Eso no se puede saber, por más que conozca todas las reglas. Es como tener todas las reglas en una base de datos o en una inteligencia artificial. ¿Me sirve? Sí, hasta por ahí no va. Cuando tengo que argumentar, y bueno, si no me avivo, no voy a argumentar mucho. No sé si más o menos quedó la idea clara a dónde apuntamos, qué quiero lograr con ustedes, o que al menos que puedan lograr algo con esto. No voy a lograr un 1000 por 1000 ni un 100%, pero me conformo con un 30, un 20. ¿Está?
en este sentido. Con lo otro sé que lo voy a lograr porque no son gente que no entiende. Van a lograr hacer los problemas, lo van a poder llevar a cabo, en lo otro no me preocupa. Pero esta rama de la matemática, esta parte de la matemática que es muy importante, si no, no es matemática. Si no, hacen una carrera en hacer cuentas nada más. Dale el título profesor de hacer cuentas nada más. ¿Entienden? A ver, los demás. Ahí está. Andrea, que siempre está preocupada con las demostraciones. Bueno. Sí, Andrea, decime. No, eso, que bueno, que yo para hacer las demostraciones por ahí busco un montón de teoría, pero evidentemente siempre lo que me faltan son, por ejemplo, las propiedades, que no me sé tampoco nos las enseñaron, me parece que en ningún punto, de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá primero planteó una propiedad de la intersección, que tal vez yo no me la acuerdo, pero bueno, no sé si me la enseñaron en algún momento Sí, o la no la estuviste vi. tratando, claro. A ver, cuando una cosa no se acuerda a alguien, o se aprendió mal o no se aprendió. No hay mucho para dar vuelta. Es decir, también tiene que ver con cuánto uso se le da a la cosa. Por eso es importante la... A ver, ¿cómo aprende el ser humano y el aprendizaje es, digamos, en el tiempo, conservado en el tiempo? ¿Saben cómo se aprende? Por memorización y repetición. Sí, Memorización tal y cual. repetición. No hay otra alternativa. Toda esa pedagogía moderna que yo digo, que van en contra de esto, es para matarlo. Porque acá está el resultado. Ustedes mismos lo dicen. ¿Cuál es el resultado? A ustedes los agarró la pedagogía moderna. ¿Qué les hizo a ustedes? No memorizan, Evita, no, claro, no evitó recuerdan nada. ¿Cuál es el resultado? ¿Es bueno? no. No, el resultado no es bueno. No es bueno, no es bueno porque el aprendizaje tiene que ver con eso, con memorizar, recordar, y para eso hay que repetir como los loros primero y después comprendiendo esa repetición. Yo tenía un profesor que me decía, la reflexión sobre la acción es posterior a la acción. Reflexionar sobre algo es posterior a memorizar algo. Primero hay que memorizarlo y repetirlo muchas veces. ¿Cuándo un tipo que te opera es bueno? Cuando operó unos cuantos primero. Yo no me hubiera puesto abajo del quirófano de Favaloro cuando recién empezó, aunque en algún momento tuvo que empezar. ¿Entienden? Esto es igual. Es importante que ustedes se den cuenta de esto, porque es de la única manera que se puede recuperar las cabezas perdidas de la gente. La gente está... ¿Qué pasa cuando uno no puede hacer esto en la cabeza de la gente? ¿Saben lo que produce? Violencia. La gente se torna violenta. Cuando no pueden memorizar, no pueden hablar, no hay palabras, se traban. Cuando no pueden argumentar. Cuando no pueden argumentar, se vuelven locos. Probalo con alguien de tu familia. Hacé que argumente a alguien que no estudió en tu familia, lo vuelve loco. Se pone loco. No vaya muy lejos. No, mi mamá pasa acá al lado de la clase y dice, eso es chino básico, querida, me dice. Claro. Pero por eso les comento que cuando esto no se logra, esa es la falta de instrucción que falta en el país. Los trabajos que vos podés lograr son de muy baja calidad. Cuando vos tenés una buena instrucción, vos podés lograr trabajo porque la instrucción te permite que el trabajo sea de calidad. Si vos tenés que resolver problemas, primero los problemas se resuelven con la mente. Después se llevan a la práctica. Hoy en día nadie pone un centavo si no está simulado previamente y que la simulación dé bien.
Por eso hay poca gente instruida, por eso hay poco, porque hoy en día el trabajo pesado, salvo en algunos casos muy particulares, como recoger, por ejemplo, aceituna, que no hay ninguna máquina que lo haga, o naranjas, que todavía se hace a mano, después, la mayoría de las cosas se hacen a máquina, pero ¿quién inventó la máquina? ¿Y quién maneja la máquina? ¿Y con qué software se maneja la computadora que tiene la máquina? Todo eso, ¿con qué se hace? Con álgebra. ¿Cómo se mueve un robot adentro de una central nuclear? Con álgebra de Lie. Se programa con álgebra de Lie. No va nadie a mover palancas como se hacía antes. Todo eso no existe más. ¿Entienden? Entonces, esas personas que hacían, que jugaban con las palancas y todo eso, esos trabajos no existen más. Si no existen más, y tenés mucha más gente en el mundo, ¿de qué va a trabajar? Si no trabaja con la cabeza, que es más importante ahora. Pero si con la cabeza no queremos trabajar porque lo idiotizamos con esto, porque esto se usa para jugar. Es complicada la historieta, ¿entienden? Por eso argumentar, si uno quiere aprender y quiere sacar a la gente del pozo, tiene que aprender con la calidad más alta de la educación, que no es la educación, es la instrucción. Nosotros podemos estar todos muy bien educados, pero ser muy poco instruidos. ¿Sí? No dudo que la madre de Juliana sea muy bien educada, pero no está instruida, por eso le dicen no entiendo chino básico con esto. No está instruida en esto. ¿Entienden lo que digo? La instrucción es fundamental, más en el mundo que estamos viviendo. Yo jubilado no saben la cantidad de trabajo que recibo y yo no quiero trabajar. Digo, ¿por qué no puedo tener estudiantes que sean de muy alto perfil para pasarle el trabajo y decirle, esta gente puede hacerlo? Mire, le voy a contar una y seguimos. Hace 2 meses recomendé a una persona con un trabajo. Todavía me estoy arrepintiendo. Mirá Celeste cómo se ríe. Y me engatusó bien, ¿eh? Mirá que hay que hacerla para engatusarme. Viste, hay gente muy hábil y no sabe hacer nada. Ahí está el que se la recomendé, sacándose los pelos con una pinza de depilar. Se ríe Mariela. ¿Qué va a hacer, chicos? Por eso les digo, es importante que aprendan bien las cosas, así enseñan bien, que vean que cada tanto algún buen profesor existe. Ese tiene que ser el objetivo de ustedes. No importa dónde van a enseñar, importa que estén bien formados porque después pueden trabajar de cualquier cosa. Bien, sigamos. Vamos a hablar de otra operación de conjuntos y vamos a ver si es un subespacio o no. Vamos a hablar de la unión. Voy a hacer lo mismo que hice con la intersección, pero con la unión. ¿Está claro? A ver. Voy a repasar la unión. Igualmente me estoy olvidando de algo de la intersección. Una propiedad que en realidad va a ser el primer teorema que les voy a dejar de tarea. Voy a volver a poner el dibujo que hicimos hoy. Miren. Díganme cuando lo ven. Sí, se ve. Se Se ve. ve. Muy bien. Esta es nuestra intersección. Esperen que lo voy a volver a escribir. Muy bien. Esa es nuestra intersección, ¿no? Hay un teorema que dice lo siguiente, que si yo agarro otro conjunto acá adentro, por ejemplo, un subespacio S3, que está dentro de la intersección
Es el mayor, miren lo que dice este teorema, de todos los subconjuntos de B que tiene a los elementos de S1 y a los elementos de S2. O sea que la intersección es el más grande de todos los subconjuntos que pueden tener elementos tanto de S1 como de S2. Quiere decir que S3 siempre es más chico que la intersección. Quiere decir que S3 siempre está incluido en S1 intersección S2. Y si yo agarro otro elemento que tenga elementos de S1 y S2, que no sea la intersección, siempre va a ser un conjunto más chico que la intersección. Podría ser otro conjunto que esté por acá, S4. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiere decir, el teorema, miren lo que afirma este teorema. ¿Entendieron la idea? Pero ese 4 que lo está dibujando por fuera del que está en amarillo, Sí, ¿no de es más ese, grande? sí, pero nunca más grande que la intersección. Cualquier elemento, sí, S1 ¿Y qué y pasaría si S. fuese igual? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría si fuese igual? Es la intersección Si ocupara el mismo espacio, para el mismo espacio vectorial. Si son iguales, es la intersección. Entonces, si S1 y S2 son subespacios vectoriales de B y S1 está incluido en B, S2 está incluido en B y S1 intersección S2 está incluido en B, entonces S1 intersección S2 es el mayor de los subespacios vectoriales de B que contienen a B, a elementos de B, si quieren. O sea que la intersección, este sería un teorema. Teorema 2. Este teorema dice que es el mayor de todos los subespacios. Quiere decir que cualquier otro subconjunto que contengan elementos de S1 y S2 que estén en B, siempre van a ser subconjuntos también de la intersección. ¿Está claro lo que dice este teorema? A ver si está claro. ¿Sí o no? Si hacemos el gráfico. No, me confunde la última parte, que contiene a elementos de B. ¿No sería elementos de la intersección? Sí, que son elementos de B. Todos son elementos de B. ¿Sí? Si vos tenés acá S1 y acá tenés S2 y acá tenemos a la intersección, ¿no? Cualquier subconjunto, por ejemplo este, S3, por ejemplo este otro, S4, por ejemplo este otro, qué sé yo, por acá, S5, todos son subconjuntos de B, ¿sí? Que contienen elementos de B, o si querés lo podemos poner, elementos de B que contienen elementos de S1 y S2, ¿sí? Que están incluidos en B.
Si querés lo ponemos bien específico, mirá. ¿Te parece mejor? ¿Se ve mejor? Sí, mejor, porque por ahí yo lo interpretaba como que sí, pero si ese uno ya es un subconjunto de event y es más grande que la intersección. Exacto. Fíjate que siempre que vos tengas o un subconjunto, este subconjunto S3 amarillo tiene elementos de S1, tiene elementos de S2, pero no es la intersección. ¿Por qué? Porque hay un conjunto más grande. ¿Sí? Si querés podemos escribirlo como un encaje de inclusiones. Yo puedo decir, por ejemplo, que S3, perdón, S5 está incluido, ¿no? En S3, si quieren lo podemos poner en orden, a ver. Bueno, es lo mismo, no pasa nada. Yo para que quede todo ordenado, a ver, vamos a ponerlo en orden, a ver. Lo voy a poner en orden, ¿eh? Vamos a poner. El más chiquito, S5. El que le sigue, S4. Y el otro un poquito más grande, por poner algunos, ¿no? Voy a poner S3. Entonces tenemos, ¿no? Por decir algo, ¿no? S5 incluido. Estas son inclusiones estrictas, ¿eh? En S4 incluido en S3, ¿no? Incluido, ¿cuántos puedo poner? Todos los que se me ocurran, pero todos están incluidos ¿en dónde? En la intersección. En la intersección. Exacto, eso es lo que hay que entender. Que la última inclusión la tiene S1 intersección S2. Siempre que hay una intersección, los elementos en común son. La intersección es el mayor de todos los subconjuntos que pueden tener elementos en común de S1 y S2. ¿Se ve? Y el último iría con incluido igual. Podría ser igual si alguno de por acá, ¿sí? Si vos querés un SN, ponele, sea justamente como plantearon ustedes, todo el conjunto verde, que sería la intersección. Eso estaría correcto. Sí, se puede poner el igual. ¿Estamos? Sí. No sé si quedó claro. A ver. Sí, sí. También pueden ir los iguales acá también. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos subconjuntos que sean los mismos. Por ejemplo, S2 igual a S1 o S4 igual a S2, qué sé yo. Puedo tener dos subconjuntos iguales. ¿Estamos? También puede pasar Sí. eso. ¿Está? O sea, la inclusión uno la pone como estricta por este gráfico que hizo, pero recuerden que esto es genérico, ¿no? Uno lo puede escribir en forma general. Muy bien. Este teorema es el que quiero que demuestren para la semana que viene. A ver quién lo puede hacer. ¿Estamos? Sí. ¿Qué habría que probar? Ustedes piensen una cosa. ¿Cómo pruebo que es el mayor? Ustedes miren lo siguiente. Les doy un dato para ayuda. Si S1 intersección S2, por ejemplo, está incluido en S1, la intersección está incluida en S1, quiere decir que si esta intersección es el más grande de cualquier otro elemento, quiere decir que yo tendría que probar, ¿no? Que debajo de esto hay otros subconjuntos, por ejemplo, que está donde la inclusión, donde el mayor, ¿quién sería? Sería todo S1, ¿no? Quiere decir que todos estos otros elementos se los comería S1. ¿Entienden lo que digo? Sí. Quiere decir que habría otros conjuntos por acá
Entonces, si yo pruebo que todos esos conjuntos están incluidos en S1 y S1 tiene, ¿sí?, como tope esta inclusión, Entonces todos tienen que estar incluidos en entonces ese. quedaría demostrado el teorema. Una idea, ¿eh?, para pensar. Por ahí puede andar la cosa, ¿eh? ¿Estamos? A ver qué logran. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esta es la primera tarea difícil que les dejo. Y la única por esta semana. ¿Está? Muy bien. ¿Dudas? No. O sea que siempre la intersección es el mayor de los subconjuntos, que son subespacios vectoriales que contienen tantos elementos de un subespacio como el del otro. Muy bien. Vamos ahora a la unión. Ahora sí vamos a la unión. A ver, ¿cómo definimos hoy cuando empezamos la intersección? Miremos arriba de todo, miren. Vamos a poner lo mismo, ¿no? Vamos a dar la definición de unión. Dijimos, CAB un espacio vectorial con todo este protocolo y S1 y S2 subespacios de B. Y después definimos S1 que está incluido en B, S2 que está incluido en B, se define de esta manera la intersección. Bueno, vamos a definir esto con este mismo protocolo, ¿no? Ya sabemos que estos son subespacios de B, eso no lo vamos a poner en tela de juicio porque eso ya lo demostramos y ya lo usamos para definir la intersección. Así que ahora vamos a la unión. A ver. Entonces, para la unión, dijimos, si S1 está incluido en B, ¿no? S2 está incluido en B, entonces definimos S1 unión S2 como todos los elementos para todos los S que están en B que cumplen que S pertenece a S1 y ¿qué más? Que ¿Cómo ese sigue? pertenece a ¿Cómo? S2. Y que ese pertenece a S2. No. La I es una intersección. La O sería. Es con este O. OS pertenece a S2. ¿Qué significa este O? Significa que S puede estar solo en S1, S puede estar solo en S2, o S puede estar en S1 y en S2, o sea que S puede estar también en la intersección. O sea que la unión, a su vez, se lleva puesta a la intersección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si eso lo queremos representar en un diagrama de Venn, no sé si María Nieves no explicó bien esto, me da la sensación que lo pasó muy por arriba, ¿no? Pero veo que están muy en duda con estas cosas. ¿O me equivoco? La María Nieves está No, cansada, no tiene ganas. no se equivoca. No me equivoco, la pasó muy, muy rápido, ¿no? No les dio Sí, tiempo. vimos un par, no vimos muchas. Claro. Antes no sabe lo que era dando esto. La cantidad de demostraciones que hacía. Y que hacía que haga. Muy bien. Entonces, si S está en la unión, S puede estar solamente acá, puede estar acá o puede estar acá. O sea, en cualquiera de los tres lugares. Quiere decir que la unión, ¿no? La unión de los conjuntos es todo. Miren, la unión es todo, ¿ven? ¿Ven dónde estoy pintando? Se lleva todo, se lleva la intersección y todo. Esto es S1
unión S2, que es esto que ustedes tienen acá. S puede estar en cualquiera de los tres lugares. Normalmente se raya todo. No quiero rayar para no hacer lío. ¿Está claro? A ver si se Sí, entendió. sí, sí. Muy bien. Entonces ahora podemos ver que si esto es así, hay dos propiedades, como tuvimos hoy con la intersección. ¿Cuáles son estas dos propiedades? Miren, una es que S1, que sería todo esto, el conjunto S1, ¿ven? S1 sería todo esto, ¿lo ven? Lo estoy marcando con el lápiz. Sí. Solo S1 está incluido ¿dónde? Está incluido en la unión. Fíjense que esto es casi al revés de la intersección. Recuerden que la intersección estaba incluida en S1. Pero ahora S1, que es todo, está incluido en la unión, porque fíjate que el conjunto unión es más grande que solamente S1. Y S1 está completamente ahí. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, A ver si está perfecto. claro. S2 está incluido en S1 unión S2. ¿Se ve? Dos propiedades de la unión. Lo mismo pasa, S2 es todo esto, es más chico que todo esto. ¿Alguien no lo ve todo esto que estamos diciendo? Entonces ahora, ¿qué nos faltaría probar para ver si esto es un subespacio vectorial? Las propiedades, que el cero pertenezca. Que el cero pertenezca, que conserve la suma y conserve el producto por un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a probar ahora, fíjense cómo hicimos, fíjense cómo escribimos el de la intersección. Voy para arriba para seguir los mismos pasos, ¿ven? No volarme de cualquier lado, ¿ven? Teorema 3, ¿no? Porque el teorema 2 es el que tienen que hacer ustedes. El teorema 3 dice que S1, S2 están incluidos en B, entonces la intersección está incluida con B espacio vectorial. Y habría que demostrar esto. Entonces, vamos a eso. Entonces, ahora tenemos que probar que es un subespacio vectorial. Entonces, sea S1 un subespacio de B, S2 un subespacio de B, con B espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, S1 unión S2, vamos a ver si esto es un subespacio de B. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que hay que probar. Entonces, basta probar. Primero que hay que probar que el 0 está ahí, ¿no? Bueno, volvamos con el 0. ¿Cómo probamos hoy que el 0 estaba? Entonces habíamos dicho A. Si el 0 pertenece a B, porque B es un espacio vectorial, entonces el 0 pertenece a S1, ¿sí? Y el 0 pertenece a S2. Ojo que acá es un I, ¿eh? Porque si está en B y cada uno de estos son subespacios de B, ese 0 tiene que estar tanto en S1 como en S2. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el 0 está en esos dos, entonces, como la intersección es parte de la unión, ¿ven? Porque el 0, ¿dónde va a estar? El 0 es un elemento único, no son dos elementos, no hay dos ceros distintos. El 0, si tiene que estar en S1 y tiene que estar en S2, no le queda otro remedio que estar ahí. Entonces, el 0, y esto es parte de toda la unión, ¿ven? Entonces, el 0 pertenece a S1 unión S2. Y ya está. O sea que el 0 la cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Con el 0 no hay ningún problema. ¿Está claro o no? Claro, pero ahí el conector lógico es sí o sí es I
justamente por lo que acabas de decir, porque el 0 es un elemento y no puede estar 2 veces en un 1 y en otro. Exacto, y acá el conectivo lógico es el I, pero El I. no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el 0 es único, ¿sí? Y como la unión se come a la intersección, no hay ningún problema. Listo. Acá no hay ningún problema porque el 0 es único. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro dos elementos diferentes? ¿Estamos de acuerdo? Y que esos dos elementos que están en la unión, su suma también está en la unión. ¿Está bien? Acá la cosa cambia porque los elementos no son el 0, que es uno solo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Voy a agarrar. Lo que tenemos que probar ahora es que si S1 pertenece a S1, ¿no? Fijémonos cómo lo escribimos en la intersección. La parte B, ¿no? ¿Se acuerdan la parte B? Acá está la parte B. Si S1 está en S1 y S2, ¿no? O sea, si S1 está en la intersección y S2 está en la intersección, entonces la suma tiene que estar en la intersección. Entonces nosotros tenemos que poner que si S1 está en la unión, ¿no? Que es lo que tenemos que probar. Voy a suponer que S1 está en la unión. ¿Qué más tengo que poner? Que S2 está en la unión. Entonces, acá tiene que ser un I, ¿no? Porque si S1 está en la unión y S2 está en la unión, entonces, ¿qué tendría que pasar para que se conserve la suma? Que S1 más S2 esté también ¿dónde? En la unión. En la unión. Ahí. Tenemos que probar. Pero vamos a mirar lo siguiente. Supónganse que yo voy a agarrar este ejemplo. Digo que B es R2. El espacio vectorial es R2. Y voy a agarrar dos subespacios de B a S1 que van a ser todos los XY de R2 que cumplen que I es igual a 0. Y voy a agarrar a S2 como todos los XY de R2 tal que X sea igual a 0. ¿Qué estoy diciendo acá? Que si yo agarro todo el espacio R2, espacio canónico de R2, ¿no? Y estoy diciendo que I es igual a 0, estoy hablando ¿de quién? El eje X. Del eje X. O sea, que S1 sería todo el eje X. Esto sería un subespacio vectorial. Porque un eje solo de R2 es un subespacio. ¿Tengo al 0 de R2? Sí. Sí. ¿Está en S1? Sí. Si yo sumo dos elementos de S1, ¿dónde da? S1. Arriba de S1. Si yo multiplico un escalar por algún elemento de S1, ¿dónde da? Me sigue dando ahí. Me da arriba de S1. O sea que S1 es un subespacio vectorial. Ahora, si yo agarro S2 y digo, ¿quién es S2? Son todos los X iguales a 0. ¿De quién estoy hablando? De Y. Del eje Y o eje Y o Y, como le dicen ahora. Esto sería S2, ¿no? Todo esto sería S2. ¿Contiene al mismo 0, como dijimos arriba, Sí, también. anterior? Sí, lo contiene. Acá está, ¿ven? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo, porque está en la intersección. ¿Estamos de acuerdo? Este punto, Sí. que es el único elemento en común que tiene la intersección, es este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo agarro Sí. dos vectores que están en este eje vertical y los sumo, ¿dónde va a dar el resultado? En S2.
Vení. va a ir ahí arriba. Si multiplico por un escalar cualquier vector que está acá, ¿dónde va a dar el resultado? También en ese 2. Va a dar en ese 2. Quiere decir que estos dos bichos, visto gráficamente, forman un subespacio vectorial muy fácil de probar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Sí. La idea es ahora probar acá si S1 unión S2 conserva la suma acá adentro. O sea, La si va a yo agarro... la va a ¿Cómo? conservar porque la unión puede estar en un subconjunto o en el otro. Vamos despacito, no saquen conclusiones apresuradas. A veces las conclusiones apresuradas no son buenas consejeras. ¿No les dijo nunca la abuela eso? No, eso no. No son buenas consejeras. Eso lo decían las comadres acá que venían a hablar con mi abuela a tomar el té a la tarde. Bueno, yo se los digo de bocas de comadronas. Muy bien. A ver, vamos despacio. Vamos a mirar lo siguiente y aplicar propiedades. Vamos a la demostración, que no va a ser una demostración. Vamos a tratar de usar, voy a agarrar dos elementos, uno de S1 y uno de S2. Por ejemplo, voy a agarrar el 1, 0 de S1, ¿está bien? Porque es un elemento del eje X, y voy a agarrar el 0, 1 de S2, ¿no? Que es el elemento ¿quién? Es un elemento de S2, ¿está bien? Entonces, a este lo voy a llamar S1 chiquito y a este S2 chiquito, que serían los ejemplos como teníamos antes. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar. Sí, vamos a la demostración que queremos hacer. Sí, S1 chiquito, es que lo pongo más chiquito porque si no, no van a creer que es el chiquito, pertenece a S1 grande. Entonces, como S1 grande por propiedad está incluido en la unión, entonces S1 chiquito está en la unión. Por propiedad, ¿se dan cuenta? ¿Está claro o no esto? Sí, ¿O no lo ven esto? sí, yo sí. Alguien lo ve, pero no todo el mundo lo ve. A ver, vamos al conjunto acá arriba. Voy a borrar estas S que ya no me hacen más falta y vamos a mirar. Si S1 chiquito, dijimos, está en S1, estaría acá, ponele, ¿no? ¿No está también en todo el conjunto rosa? Sí. ¿Por qué? Porque S1 grande está incluido, ¿dónde? En la unión. Por lo tanto, cualquier elemento de S1 también es un elemento de la unión. ¿Se ve? Ahora, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con S2? Si S2 chiquito está en S2, como S2 está incluido en S1 unión S2, ¿está bien? Entonces, S2, ¿dónde está también? En la unión. En la unión. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, si S1 está en S1 chiquito y S2 está en S2, perdón, S1 está en S1 grande y S2 está en S2 grande, ¿sí? Como S1 y S2 son subespacios, yo tengo que concluir si yo acá no puedo saber de antemano si la unión es un subespacio porque es lo que quiero probar. Yo tengo que concluir que S1 más S2 esté también ¿dónde? En la unión. En la unión. Pero si yo me fijo y sumo a S1, fíjense, la unión ¿qué sería? Que esté solo en S1, solo en S2
o en los elementos en común que tienen S1 y S2. ¿Quién es el elemento en común que tiene S1 y S2 acá? El 0. El cero. El 0. Quiere decir que si yo dibujara la intersección con conjuntos acá, ¿qué tendría que dibujar? Tendría que dibujar esto, ¿no? Donde este puntito, que sería el elemento en común, sería ¿quién? La El unión. 0, ¿no? Sí. Sí. ¿Está bien? Así sería este dibujo dibujando a B, ¿no? Este sería S1, este sería S2, y solamente acá en común tengo al 0, ¿no? Sería este de acá. ¿Se ve? Ahora, si yo sumo un elemento, si agarro a S1, y en este caso agarro al 1, 0, entonces, si yo agarro al 1, 0 y le sumo el 0, 1, ¿eso cuánto me da? Me da el 1, 1. El 1, 1 pertenece a S1 unión S2, Sí. ¿sí? ¿Dónde está el 1, 1? Está acá, mirá. Este es el 1, 1. ¿Está en S1 el 1, 1? ¿Está acá? No, no ¿Está está en arriba ningún de esta ejemplo. recta? No. No, Acá. no. Está arriba de esta otra recta. ¿Dónde está? ¿Está en S2 el 1, 1? Acá no está. Acá no está. Y acá En la tampoco puede estar porque acá está el 0, 0 nada más. Entonces, ¿el 1, 1 está en la unión? No. Encontré un caso donde en un espacio vectorial donde dos subespacios no conservan la suma. Por lo tanto, la unión no es un subespacio vectorial. Esto sería Porque hay un demostración por el absurdo, contraejemplo. ¿no? ¿Cómo? Ah, es un contraejemplo. O pensé que era una demostración por el absurdo. No, es un contraejemplo, está tirando abajo la ley. Porque Ujú. para que sea un subespacio vectorial, este 1, 1 debería estar o arriba de C1 o arriba de C2 o en la intersección, pero no está ni en S1, ni en S2, ni en la intersección, porque la intersección en este ejemplo solamente a quién tengo, 0. factor nulo. O sea, que encontré un contraejemplo. No estoy nada, acá no negué ninguna hipótesis, nada, acá no dije que ese 1 no está. Para hacer, ¿se dan cuenta cómo confunden las cosas? Para decir que hay, para buscar una negación del absurdo, una demostración por el absurdo del del partido. Si ese 1 está acá, eso no garantiza que está en la unión. Entonces hubiera dicho, ese 1 no pertenece a la unión, ese 2 no pertenece a la unión, entonces la suma pertenece a la unión. Ahí sí sería un contraejemplo, porque hubiera negado la hipótesis o negar la tesis. Hubiera dicho, ese 1 está acá, ese 2 está acá, entonces la suma no está acá. Entonces, si la niego y lo demuestro esa negación, entonces sí, pero ¿para qué me voy a poner a demostrar algo si con un contraejemplo me basta? Se dan cuenta que la unión, la suma de de dos elementos, de dos subespacios vectoriales que están en dos conjuntos distintos, no garantiza que esté en la unión de ellos. Porque yo sumé el 1, 0 más el 0, 1 y no quedó ni arriba del eje X, que sería el subespacio S1, ni arriba del eje Y, que sería el subespacio S2, y mucho menos quedó en la unión. El único que cumpliría con eso, ¿quién sería? El 0, 0. El 0, 0. Pero con eso no basta, pues yo tengo que garantizar además que cualquier elemento que no sea el nulo debe conservar la suma. Y acá la suma no se conserva. No sé si se entendió. Quiere decir que la unión de dos subespacios no forma un nuevo subespacio vectorial. A veces sí, pero en general no. Puede pasar, en algunos casos sí, pero para que en matemática sea válida una afirmación, un teorema, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que cumplir para todos los casos. Y acá encontré un caso, un señor que no cumple. Y si hay un señor que no cumple, la ley no existe. ¿Está claro? No es como en la política que ellos no cumplen y la ley existe igual.
No, acá es ¿Estamos? suficiente que no se cumpla para que no exista. Ya no podemos hablar de que la unión sea un subespacio vectorial. ¿Algún caso que pueda tener de la unión de dos subespacios me dé un nuevo subespacio? Puede haber casos, sí, lógico. Hay casos. Pero esto no es lo común. Lo más común es que la unión no sea un nuevo subespacio. ¿Cómo deberían ser S1 y S2 para que la unión sí sea un nuevo subespacio? Por ejemplo, a ver, Iguales. No sé ¿cómo si. deberían estar los dos conjuntos para que eso se cumpla? Colineares. Uno Colineal. y dos. Ahí la unión sería un subespacio. Debería estar S1 apoyado arriba de S2. Si yo agarro el 1, 0 de S1 y el 1, 0 de S2, lo sumo, me da el 2, 0. El 2, 0 es un elemento que está en la unión, sí. ¿Quién se dio cuenta de eso? Yo, Mariela. Mariela, muy bien, Mariela. Excelente. ¿Se dan cuenta cómo hay que pensar con esto? ¿Sí o no? Arrancó dura la segunda etapa, ¿no? A ver. ¿Alguien está anotando? ¿Precisan más Sí, yo. tiempo? Bueno, dejamos. Mientras tanto voy comentando. Hay Sí. otro teoremita acá, pero no sé si dejárselos hoy o la semana que viene. No, les voy a dejar uno solo. La semana que viene propongo este. ¿Está? El de la unión. Así no se me espantan tan rápido. No quiero que se me asusten de entrada. Entonces, si me preguntan si la unión de dos subespacios es un nuevo subespacio, no. La intersección, siempre. La unión, a veces podría llegar a ser, pero eso no garantiza nada. ¿Está? A ver si vamos bien. Sí. ¿Sí? Si hay dudas. Mariela anota todo. Estoy mirando con Sí. Andrea, hasta Juliana. Este cuatrimestre le voy a dar con todo porque no me quiero quedar. Celeste, ¿cómo va? Celeste, ¿va bien la cosa? A ver si hay dudas. Sí, sí, no, hasta ahora. La unión de un subespacio sí es un nuevo subespacio, pero no. La No, unión no es un no nuevo es un subespacio. subespacio. La intersección Ok. siempre. La intersección, perdón, La gracias. intersección siempre es un nuevo subespacio. ¿Sí? Recuerden que para asegurar una afirmación basta un contraejemplo que lo tire abajo. ¿Sí? Si hay un contraejemplo que lo tira abajo, un contraejemplo es un caso donde no se cumpla lo que se dice, que no es la negación por el absurdo, la demostración por el absurdo. La negación por el absurdo es niego la hipótesis para una demostración. Mejor dicho, lo que hay que negar por el absurdo, hay varias maneras de hacerlo por el absurdo. Lo más usual es negar la tesis. Es decir, si yo digo que el caballo de San Martín es blanco, digo, bueno, dadas las condiciones que San Martín se levantó a la mañana mientras el febo asoma y la mar en coche, el caballo de San Martín es blanco, entonces digo, bueno, entonces parto de que el caballo de San Martín es negro. Entonces todo lo que se deduce de ahí tiene que ser contradictorio. Tengo que llegar después al final que el caballo blanco de San Martín es negro. Si llego a eso, es falso lo que estoy diciendo. Quiere decir que la hipótesis, la tesis que estoy afirmando es lo contrario. Y queda demostrado el teorema por lo contrario que no demostré, sino que demostré un absurdo. ¿Sí? Porque llegué a un absurdo. Eso es una cosa, es una técnica de demostración. Acá lo que estamos haciendo es asegurando que lo que digo no es cierto en un caso particular. Esto es un contraejemplo, es decir, estoy negando con un ejemplo. No estoy negando la tesis que voy a demostrar, ¿está claro? A ver si entienden la diferencia. A Mira ya le duele la cabeza.
Se me está agarrando la capocheta. No es para tanto, mira. Te podés seguir, ¿cómo es? Tocando si te duele la cabeza, no hay ningún problema. Salvatori, ¿cómo vamos? Va bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Vamos bien? A ver los demás si ya terminaron de anotar. Igual con este ejemplo quedó demasiado claro porque al sumar los vectores me da 1, 1 y o sea, la suma no cae ni en ese 1 ni en ese 2. Claro, es un buen ejemplo, por eso lo puse. Y Sí, es un me ejemplo que se encantó. puede dibujar a mano y todo. ¿Se dan cuenta? Esto también es bueno cuando uno demuestre que pueden poner ejemplos y también pueden poner ejemplos en el GeoGebra. La semana que viene voy a poner algunos ejemplos en el GeoGebra de todas estas demostraciones. Ah, ¿Sí? buenísimo. Yo lo que quiero es que vayan pensando en cómo se argumenta. ¿Vieron cómo voy llevando la implicación? Voy haciendo lo mismo, pero en algún caso, acá justo se me ocurrió, como esto no lo puedo asegurar, ¿qué hice? Puse un ejemplo, a ver qué pasa. Y cuando metí el ejemplo, terminó siendo un contraejemplo, me lo tiró abajo. Mientras tanto, argumenté con las propiedades que venía argumentando en la intersección, pero para la unión, no las mismas, sino las que tiene que usarse a la unión. O sea, usé las propiedades de la unión, fui argumentando más o menos igual, hasta que llegué a una encrucijada y dije, bueno, ahora si yo sumo estas dos cosas, no sé si están en la unión. Bueno, pongamos el ejemplo, a ver dónde están estos dos bichos, agarro dos bichos y me fijo dónde está. ¿Qué podría haber pasado? Que yo agarre dos bichos y que me siga dando bien. Y qué sé yo, que por ahí encontré el bicho número 150 y por ahí en el 150 Entonces, ¿cómo encuentro? Y bueno, a veces eso también pasa. Hay que tratar de pegarle al mejor ejemplo, Mariela. Eso también Claro. eso también tiene que ver con lo que yo decía hoy de la chispa que uno puede tener también en encontrar el caso donde falla lo que uno está diciendo. O sea, tanto para la afirmación como para la negativa, es bueno tener chispa para ver dónde falla. Yo qué fui haciendo, fui llevando la cosa más o menos de la misma manera, pero en algún momento dado ya no tenía más nada para argumentar, porque si yo tengo esto que está este estoy seguro que está en la unión, este otro estoy seguro que está en la unión porque está en cada uno de los ejes. Ahora, lo que no puedo decir es que la suma esté ahí. ¿Cómo me aseguro que la suma esté ahí o no esté ahí? Bueno, me fijo, pongo un ejemplo de cada uno. Y si va dando bien, no quiere decir que está bien, y quiere decir que yo no me doy cuenta cuál es el argumento que tengo que meter para asegurarme que va a cumplirse siempre. Ahora, si agarré un caso y justo el primero que agarré o el segundo le pegué que no anda, ya está para que se caiga todo. Claro. ¿Entienden? Se quedan pensando. Claro, basta un caso que no dé para ya asegurar de que no Claro, es. vos acordate siempre que no es como en la política, viste que en la política son todos casos especiales, todos los que afanan. Esos son todos casos especiales, nunca van en cana. Ahora, el que robó una gallina, ese pobre infeliz va en cana. Ahora, esto no es así. Acá en matemática, con que uno no ande, no importa si robó una gallina, se robó 3 trillones de dólares. Eso no importa acá. ¿Está claro? Bastó con que uno no cumpla. Fíjate acá, ¿qué es lo que no cumple? En un espacio vectorial V igual a R2, o sea, ya restringí todo R3, R4, todos los R. Agarré un solo R. Cumplió el 0. Agarré dos subespacios tontos de R2 y bastó con que no cumpla la suma dentro de R2 de dos subespacios de R2 para ya que se caiga. Ni siquiera me traen R3 ni en no hace falta para que se caiga. Con que se caiga dentro de lo más fácil ya se cayó. Ahora, el tema es cuando no se cae. ¿Está claro? Claro. Y uno no encuentra los argumentos para seguir con la implicación. Entonces ahí se empieza a poner tensa la cosa. A ver las caras, si vamos bien. Celeste se ríe.
Nadie les cuenta bien cómo se demuestra. Belén también se ríe. ¿Qué pasa, Belén? A ver si te quedó claro. Sí, hasta ahora vamos bien. No sé cuando la tengas que hacer, cómo me van a salir, pero la explicación la entendí. Bueno, yo lo que me apena de esta situación es que no hay forma, ni regla, ni receta de que esto se pueda aprender a través de un recetario. Si fuera un recetario, esto lo podría hacer una máquina. Y es lo que pasa, no lo puede hacer ninguna máquina. Toda la otra parte de la matemática la hacen las máquinas. Esto es lo único que no pueden hacer las máquinas. Argumentar, tomar decisiones. Menos mal, porque si no ya estaríamos mal. Ahí sí que estaríamos, ahí yo estaría preocupado. A ver si hay alguna duda. Vamos saliendo ya. Por hoy no los torturo más, no voy a dar ningún otro tema. La semana que viene falta 2 operaciones de ver. Son 4 en total. En realidad son 3 y una tiene una particularidad que da origen a una cuarta. ¿Sí? Me gustaría que hagan todas las intersecciones que puedan. Eso sí lo hicimos la otra clase, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho intersecciones. Bueno, practiquen intersecciones.